Listo. ¿Listo? Sí, ya está. Muy bien, buenas tardes, jóvenes del curso de Lecturas Literarias Hispanoamericanas. Estamos reunidos nuevamente una vez más. Ya hemos indicado el carácter que tiene este curso de establecer un contacto directo del estudiante con los textos, ¿no? Y por eso es que nosotros consideramos conveniente comenzar, ya que es un curso de lectura literarias hispanoamericanas, consideramos conveniente comenzar con un texto simbólico, ¿no? Un texto simbólico que tiene varias particularidades. Una de sus particularidades es su carácter original. Yo considero que esta es una obra muy argentina, ¿no? Muy identificada con la realidad histórica, cultural, idiomática, política argentina, pero al mismo tiempo proyecta también, ¿no? Una visión a cualquier lector, una visión interesante sobre este gran personaje. Esta novela, dicho sea de paso, no es una novela. El asunto precisamente es el estar escrito en verso, ¿no? Versos que hemos ido leyendo y a través de los cuales hemos podido seguir a este narrador inventado nada menos que por José Hernández, a este personaje que es un gaucho. Y ya decíamos que el gaucho fue parte de la realidad argentina del siglo XIX, fue un elemento, un grupo humano, un grupo social, un poco cultural, incluso artístico, podríamos decir, porque cultivó la tradición de la payada, la tradición de la llamada literatura gauchesca, ¿no? Y diríamos, toda gran obra siempre procede de una tradición. Ese fue también el caso de Martín Fierro, ¿no? Hemos indicado, José Hernández en 1872 decidió publicar esta obra que está muy lograda artísticamente. Eso es lo que quisiera destacar, dentro de su sencillez, dentro de su empleo de la sextina hernandiana, que además es transparente, ¿no? Además es de fácil lectura. Sin embargo, va profundizando en la problemática de la vida de este personaje que vive en este mundo, que vivió en este mundo, y que por eso también es importante la obra, porque ha quedado como testimonio de un sector de la realidad argentina del pasado que fue exterminada por los propios argentinos, ¿no? Una suerte de fratricidio. Los gauchos fueron exterminados, sobre todo por las políticas de los gobiernos argentinos del siglo XIX, en especial el famoso Domingo Faustino Sarmiento, que por otra parte también es un autor conocido por su obra Facundo, Civilización y Barbarie, ¿no? Entonces, en esta lectura nos quedamos ayer. No sé quiénes están presentes ahora para tomar en cuenta. Las dos últimas estrofas fueron leídas por Marcos, ¿no? Marcos leyó ahí, recuerdo brevemente, dice: mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo, no hago nido en este suelo, ande hay tanto que sufrir, y naides me ha de seguir cuando yo remuento el vuelo, ¿no? Y yo no tengo en el amor quien me venga con querellas, como esas aves tan bellas que saltan de rama en rama, y yo hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas. Hasta ahí habíamos llegado en la clase anterior,
Entonces vamos a concluir las páginas que nos faltan. Yo creo que vale la pena, ¿no?, tener esta oportunidad, y luego también leeremos un texto de una edición de este texto, ¿no? Una edición, mejor dicho, un texto en el cual se hacen comentarios al carácter polémico, a cómo algunos le atribuyeron un valor que lo tiene, sin duda, y otros cuestionaron ciertos aspectos en la obra literaria. Pues claro, es una obra tradicional, ¿no?, escrita en verso, lo que no es tan usual, pero al mismo tiempo está reflejando la tragedia de un grupo humano, como fue el de los gauchos, que identifica a la Real Argentina. Eso no es algo que no tenga importancia, es como el caso de Perú. El indio, ¿no?, el indígena, representa al Perú, no lo podemos marginar, el indio existe, ¿no? En cambio en Argentina, lamentablemente, este grupo era más pequeño, y por esa razón es que finalmente fue exterminado por los gobiernos de la época, ¿no? Muy bien, un favor, quienes están presentes, ¿me puede decir? Sí, le puedo decir. A ver. Osorio. ¿Quién? César Osorio. Osorio. Loero. Loero. Loero Marticorena. Medina Llanos. Después de Loero, ¿quién sigue? Medina Llanos. Medina. Medina Llanos. Hay dos Medinas, Sí, creo, ¿no? Medina Llanos, Rafael. Medina Llanos. Medina Llanos. Medina Llanos, ¿quién más está? Gabriela Marcos J. Marcos J. Marcos J. Gabriela. Ya. Ellos son entonces los 4 que están asistiendo, ¿o hay alguien más? No, solamente 4. Son 4, ¿no? Sí. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta tarea de lectura, y les pediría, como siempre, que traten de leer del modo más artístico posible, del modo más original posible, tratando de recrear, a cada uno le toca, como siempre, un par de estrofas, hacer la lectura respectiva. Podemos prescindir ya del análisis de la rima, porque ya sabemos que siempre la rima va a estar ahí, ya ustedes conocen el mecanismo, entonces más bien lo vamos a concentrar en el examen de los elementos retóricos, poéticos, en los valores temáticos que pueda haber dentro de esta relación que tenemos de Martín Fierro, ¿no? Entonces comenzaríamos con el señor Osorio. Señor Osorio, entonces a usted le tocaría hacer... Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le tocaría las estrofas que están en la página 31. 31. Sí. Ok. Disculpe. Sí, ahí lo veo. Ya. Página 31. Sí. ¿Qué estrofa era? No me acuerdo. Es la última, la que dice, y sepan cuantos escuchan. Entonces, siempre bien. También es Dos importante... estrofas, ¿verdad? Ya, discúlpeme, siempre es importante al leer un texto literario recrear la figura del narrador o el locutor, como también se le llama, y siempre es importante también ponerse en la condición del receptor, del narratario, ¿no? Porque la literatura es eso, comunicación. Y yo creo que en ese sentido, esta obra, en cuanto a sus méritos, tiene el de ser una obra fácilmente asimilable por el lector, ¿no? Fácilmente digerible en cuanto a sus contenidos, y por eso es una lección leer en vivo y en directo, y tomar en cuenta que aunque está escrito, es una obra que pertenece a la tradición oral. Ahí está, a mi modo de ver, el que en pleno siglo XXI podamos viajar a través del tiempo, ¿no?, como suele ocurrir con la literatura. Acá hagamos de cuenta que no estamos en el siglo XXI, sino estamos en el siglo XIX, y estamos siguiendo lo que nos cuenta en cada sextina este personaje, que vamos a ver hasta dónde llega, ¿ya?
Ese era el criterio, ¿correcto? Entonces la rima ya queda de lado. Comenzamos con Bien, Osorio, entonces, yo voy a seguir, después de Osorio sigue Loero, luego Medina y Marcos, ¿ya? Ese va a ser el orden. Y por supuesto, cada una de estas intervenciones, como es un curso de lecturas, tiene una calificación, ¿ya? Muy bien, señor Osorio. Así es. Bien. Y sepan cuantos escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato, sino por necesidad, y que de tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. Correcto. Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido, empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Ninguno me ha de defender. No, ahí nomás, ahí se detiene usted, porque lo que hace ahora es comentar esas dos estrofas, que creo que son muy importantes porque están cerrando un canto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usted podría destacar tanto en la primera estrofa como en la segunda? Por supuesto. En la primera estrofa se hace patente pues la ética del gaucho, en el sentido de que él es una persona que solamente usaría la violencia en caso se vea forzado a hacerlo, es decir, que no es un bruto, que no es un bárbaro, que no es una persona... Claro, no es un delincuente, digamos, ¿no? Podría pensar una gran parte de argentinos en su época, sino que más bien el mismo gaucho está tratando de comunicar su sentido ético totalmente compatible con la población que supuestamente que le señala de tener supuestamente una falta de moral, una falta de ética terrible, que no es cierto. Entonces, cuando él también dice que a tanta adversidad así lo escribe, solo me arrojó el maltrato, da a entender que él en primer lugar está en una situación precaria. Así es. Y en segundo lugar, que esa situación precaria se ha establecido por podemos hacer estas aseveraciones de la discriminación, la persecución, la violencia, la marginación. Entonces, que no es porque él se lo haya buscado, sino es que factores externos que lo violentan, que lo maltratan, lo han empujado a una situación en la cual él está en gran desventaja. Sí, muy interesante lo que dice, porque efectivamente cuando él dice solo me arrojó el maltrato, ese maltrato es la política. Eso es lo que él está denunciando a través del poema, y como usted ha dicho además, ¿no? Si ha matado, no ha sido porque es un delincuente como los hay muchos en el mundo de hoy, sino ha matado porque ha querido defender su vida, ¿no? Y la otra estrofa también es interesante porque reitera el propósito que lo ha llevado a componer este poema. A ver, señor Osorio. Por supuesto, cuando nos dice que hace un gaucho, la relación que está haciendo un gaucho perseguido, que es padre y marido, al menos que dice... Que padre y marido ha sido. Empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Él es una persona, pues, que tiene a cargo una familia, es una persona que tiene un código de comportamiento bastante respetable y bastante positivo en un sentido moral. Claro. Lo que sucede es que esto no es compatible con lo que la gente dice que es, y que en parte le sirve de pretexto a estas personas para maltratarlo, para perseguirlo, que es un bandido, que es una persona pues violenta, asesino, y él, bueno, pues está desvinculándose de esas acusaciones, afirmando que él es una persona, pues, más bien una persona que tiene incluso que hacerse cargo de familia. Claro. Entonces, y claro, si te está diciendo que es empeñoso y diligente,
es pues que él está a cargo de su familia y él está siempre considerando aquello. Es como un padre de familia que puede ser pues de los que los están persiguiendo a los gauchos, es una persona tan moral como ellos, pero la injusticia y la persecución hace que dejen de ver ni siquiera que dejen de empatizar, que posiblemente podría ser alguien así, descarta cualquier posibilidad de empatía y lo persiguen porque le quitan todo su capa moral y lo señalan como un bandido, como una persona mala, terrible. Sí. Muy bien, gracias señor Osorio, porque creo que ha hecho usted un buen comentario. Efectivamente, ese fue el propósito del creador del personaje, ¿no? Porque acá hay que diferenciar muy claramente entre el creador, que no era un gaucho, ¿no? Y esa idea que tuvo José Hernández de crear un personaje, y al crear el personaje le dio una ética también, ¿no? Reivindicó, como se dice en las estrofas que usted ha analizado, si tuvo ciertas fallas, no fue por su voluntad, no fue porque él tuviera un comportamiento éticamente cuestionable, sino por la adversidad, como dice, ¿no? Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y madre ha sido, empeñoso y diligente, ¿no? Se resalta lo familiar, el trabajo, y sin embargo, la gente lo tiene por un bandido. También eso le interesa, porque usted sabe que todos los seres humanos vivimos dentro de una sociedad y tenemos esa tendencia a criticar, ¿no? A criticar, diríamos, tildar por ejemplo, en estos tiempos lamentables en los que también estamos viviendo momentos muy difíciles, ¿no? Ahora, cómo hemos llegado a asociar la imagen de un venezolano con la de un delincuente. ¿Por qué? Porque ha habido muchos venezolanos, hermanos nuestros. Recordemos que hace 200 años muchos venezolanos también vinieron a luchar por la libertad de este país, pero ahora han venido en otra situación. Y claro, ahí también habría que diferenciar entre el venezolano, así como el gaucho, ¿no? De este gaucho del poema, el venezolano que trabaja honestamente, que lucha, que es padre y madre, ¿no? Y sin embargo, la opinión pública, los medios de comunicación, qué sé yo, se generaliza y se da siempre una imagen negativa del personaje. Eso es lo que quiere deslindar, de ahí la importancia de esa voz que él asume. Vamos a pedir al Loero, por favor, que haga el comentario. Gracias, señor Osorio. Señorita Loero. Gracias, profesor, por dejarme participar. Este es el segundo canto, me parece. Ninguno me hable de penas. Ninguno me habla de penas, porque yo penando vivo. Y nadie se muestra altivo, aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Junta experiencia en la vida hasta para dar y prestar, quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Y en la primera estrofa habla de todas las penas que él tiene que vivir y que los gauchos tienen que vivir. Entonces, solo puede olvidar aquello que pueda ponerse delante de todas estas experiencias, ¿no? Y en la segunda estrofa habla de todo el sufrimiento que le ha enseñado en la vida y a las que ha estado forzado, ¿no? Se ha visto forzado a enfrentar situaciones dolorosas que solo puede atravesar a través del llanto. Claro, sobre todo es la ética, ¿no? Y acá en la primera estrofa que usted comentó, aquí diríamos, podemos identificar una especie de metáfora, porque recordemos que el gaucho era sobre todo un jinete, ¿no? Es decir, un hombre que cabalgaba, que además arreaba, era arriero, llevaba las vacas, y ahí dice, y naides se muestre altivo, ¿no? Orgulloso.
aunque en el estribo esté, ¿no? Como se dice, el pan se quema en la puerta del horno. Es lo que está ocurriendo ahora en las elecciones. Hay dos candidatos y los dos quieren ganar, ¿no? Lamentablemente, uno de ellos se va a quedar en la puerta del horno, ¿no? Entonces, alguien que, o el uno o el otro, celebró antes de tiempo, cuando estos procesos electorales son tan complicados, y por eso la advertencia a ser prudente, ¿no? Y nadie se muestra altivo, como se han mostrado algunas personas en estas circunstancias, aunque en el estribo esté. En el estribo, que es el momento en que uno toma el estribo para subir al caballo y hacer el viaje, ¿no? Que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Es decir, ¿qué puede ocurrir? Que el caballo, por ejemplo, hace un mal movimiento y el gaucho más advertido termina en el suelo y termina en malas condiciones, ¿no? Y en cuanto a la otra estrofa, que pues sí es verdad, ¿no? Es muy importante en la vida la experiencia, hasta para dar y prestar. Fíjese esa generosidad, quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Y es verdad, ¿no? La vida es muy dura, es muy difícil, y hemos visto cómo aquello que habla a título individual el Martín Fierro hace como más de siglo y medio, la obra se publica en 1872, y ahora en pleno siglo XXI podríamos repetir eso, ¿no? Nada enseña tanto como el sufrir y el llorar, porque esa es la situación por la que estamos pasando, lo cual quiere decir pues que la vida del ser humano es cíclica, ¿no? Que hay momentos de dolor, hay momentos de pena, hay otros momentos de alegría, de progreso, y ahora el reloj de la historia nos ha hecho retroceder a una situación tan difícil como la que vivió este personaje de la ficción. Y mire que estamos hablando de una ficción, pero esta ficción tiene que ver con la realidad, así como ahora también nosotros estamos, vean ustedes, hay toda una filosofía. Eso es lo que quisiera que destaque Medina Llanos en las dos siguientes estrofas que le toca a Medina. Viene el hombre ciego al mundo, cuarteándolo la esperanza, y a poco andar ya lo alcanzan las desgracias de empujones, la pucha que trae visiones el tiempo con sus mudanzas. Es lindo, realmente. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía y su ranchito tenía y sus hijos y mujer. Era una delicia el ver cómo pasaba sus días. Muy interesantes estas dos estrofas, ¿no? Sí, continúe usted en su análisis, por favor. Una de las cosas que se destaca es el coloquialismo de esta obra en general. Ajá. Y el hecho de que se revela que José Hernández construye y estructura el lenguaje en términos sencillos, directos, para que todos lo entiendan. Y la mejor manera de hacerlo era hablando sentenciosamente, hablando a través de proverbios. Exacto, recurrir a la sabiduría, hechos, ¿no? Con la sabiduría popular, donde todos podemos compartir un mismo sentimiento. ¿Por qué? Porque son cosas que todos vivimos y pasamos. Claro. Dicho de una manera sencilla pero elegante, donde no sobran los términos, con una economía verbal muy grande, pero al mismo tiempo muy entendible, muy transparente, y sobre todo sin los adornos de un amaneramiento. Por lo tanto, podemos también distinguir que estilísticamente él no sigue las recetas literarias de las escuelas literarias de su tiempo. Una de las grandes aciertos de Martín Fierro fue que él utilizó o no siguió las escuelas literarias en voga en esos tiempos. Y lo tercero que podemos decir es que, si bien es cierto, es una obra de reivindicación, pero no es psicologista, sino más bien es ética y sociologista, más bien. Es decir,
No podemos, por ejemplo, saber el color de los ojos o del cabello de Martín Fierro. Claro, no Pero sí incide en sabemos eso cómo nunca, es su ¿no? espíritu, Claro. porque las descripciones no son al detalle milimétrico de esos Exactamente. detalles, Sí, pero sí de sus valores, claro, sí de su distanciamiento de la justicia, de la esperanza, claro, de la buena vida que podían tener otros estratos sociales. claro. Entonces la reivindicación es de mucha más trascendencia, la reivindicación de todo un pueblo, no de un solo héroe, sino de todo un pueblo. Sí, muy interesante, porque fíjese usted, tiene la sabiduría, como se ha dicho, la sabiduría popular. Esto, por ejemplo, esto es válido para todos, cuando dice, viene el hombre ciego al mundo. ¿Acaso no es una verdad universal? ¿Acaso los seres humanos todos no nacemos no solamente ciegos, sino nacemos sin capacidad para vivir? ¿Y qué hace posible la sobrevivencia? La presencia del padre, la presencia de la madre, ¿no? Viene el hombre ciego al mundo, cuarteándolo la esperanza, y a poco andar, y ya lo alcanzan las desgracias empujones. Es decir, la vida es breve, y además de ser breve, está llena de empujones o de desgracias, como usted ha señalado, ¿no? Y miren este coloquialismo, como muy bien destacaba el señor Medina, que dice, la pucha. Es decir, hay momentos en que, diríamos, aflora, pues, al espíritu de este personaje literario, afloran verdades que son verdades para todos, para el mundo de la realidad y el mundo de la ficción. Estos dos versos que usted ha analizado, con los que cierra esta parte, ¿no? Dice, la pucha, la interjección, que trae visiones el tiempo con sus mudanzas. Miren acaso si no está elaborando una gran verdad, que todo cambia en la vida del ser humano, ¿no? Que el tiempo siempre está en permanente mudanza. Y aquí comienza esta estrofa que usted también ha comentado, señor Medina, en que él se remonta al pasado. Eso es lo que hay que observar, ¿no? Que después de haber estado hablando de él, de pronto hace un recuerdo, una especie de analepsis, ¿no? Me da la impresión que a partir de aquí se establece una analepsis, es decir, un viaje al pasado, ¿no? Porque dice, yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía y su ranchito tenía, y sus hijos y mujer. Era una delicia el ver cómo pasaban sus días. Es decir, una época en que el gaucho fue feliz. ¿Y cuándo fue feliz el gaucho? Cuando tuvo libertad, ¿no? Cuando pudo desarrollar su vida sin ningún tipo de abuso del gobierno. Eso es lo que él reivindica, el haber conocido una vida de libertad, donde él no le pidió nada al gobierno, ni tampoco el gobierno le dio nada a él. Pero cuando el gobierno necesitó ejecutar sus políticas más desfavorables al gaucho, ahí se acordó la existencia de este hombre que se había labrado un modo de vida propio, autónomo. Eso también es, creo que, lo que hay que destacar a partir de esta estrofa que ha analizado el señor Medina. Él ha dado origen, mejor dicho, con esa estrofa se inicia esta especie de analepsis, ¿no? Es decir, de recuerdo de cómo era la vida de este gaucho, hasta antes de que la política, siempre la política de aprovechamiento de la debilidad del gaucho para cortar esa vida feliz y someterlo a un objetivo político que era el de eliminar a los indios, pero ese objetivo político terminó
eliminando al propio gaucho, ¿no? Eso es lo que eso nos dice. Ese es el valor de este poema, y por eso lo estamos destacando. Y gracias por sus muy buenos comentarios de Medina. Y ahora vamos a pedir a Marcos que nos haga el comentario de las dos siguientes estrofas, tratando de destacar todos los valores literarios y extraliterarios que pueda haber en cada una de estas estrofas. Marcos, entonces. Esta es la parte de la evocación. Entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto nos decían que el día llegaba, a la cocina rumbeaba el gaucho que era un encanto. No, qué bonito, ¿no? Fogón, sí, siga. A esperar que venga el día, al cimarrón le prendía hasta donde ponerse rechoncho, mientras su china dormía tapadita con su poncho. Sí, tiene usted la oportunidad de ver aquí otro aspecto, cómo era la vida del gaucho. ¿Qué podría usted agregar, señorita Marcos? ¿Qué aspectos? Bueno, sí. Aquí empieza lo que es remontarse al pasado con un aspecto de nostalgia, y aparte que es un contraste, porque retrata lo que su hogar, partes más alegres de su vida, que ha sido muy diferente a lo que ha mostrado anteriormente, como lo de la persecución, como lo de la hora, pero la vida de antes es más, la retrata como algo más brillante, diferente a lo que está viviendo en este momento. Sí, es la vida cotidiana, ¿no? Es decir, este hombre sencillo, este hombre de vida austera, considera importante hacer un recuento de las cosas sencillas que eran parte de su vida, de cómo, diríamos, utilizaba él desde las primeras horas, ¿no? Porque dice, entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto nos decían que el día llegaba, a la cocina rumbeaba el gaucho que era un encanto, ¿no? Qué maravilla esa terminación entusiasta, es decir, el hombre que despierta luego del sueño y despierta a un nuevo día con esperanzas o con austeridad o con la tarea, porque la vida humana tiene ese carácter, ¿no? Y sentado, ¿no? Fíjese, como ya se ha dicho, el lenguaje tal cual es. Este es un texto literario netamente oral, ¿no? Oral. Eso es lo que ha querido destacar José Hernández. Y sentado junto al fogón, ojo también, no es fogón, bueno, lo correcto es fogón, pero él habla en su lenguaje, ¿no? Y sentado junto al fogón, a esperar que venga el día, al cimarrón le prendía hasta ponerse rechoncho, ¿no? A propósito, cimarrón es la bebida que toma, mientras, dice esta hermosa imagen, ustedes, mientras su china dormía tapadita con su poncho. Su china es su forma coloquial de decir, mientras su esposa, mientras su querida, su amada, su compañera del hogar, dormía tapadita con su poncho. Y sigamos entonces, el señor Osorio, continuamos conociendo cómo era la vida del gaucho en sus tiempos de tranquilidad. Por supuesto, profesor. Empiezo entonces. Sí. Y apenas la madrugada empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a apiarse. Era cosa de largarse cada cual a trabajar. Este se ata las espuelas, se sale el otro cantando. Uno busca un pellón blando, este un lazo, otro un rebenque. Y los pingos relinchando los diamantes del palenque. Así es, efectivamente, señor Osorio. Sí,
¿qué puede usted destacar en estas estrofas de Martín Fierro? Sí, pues nos está describiéndoles un escenario que es familiar incluso para nosotros, bueno, es familiar para las poblaciones de todas las generaciones, de todas las eras de la humanidad desde que el ser humano se forma en civilización. Es el salir a trabajar, el salir en la mañana, prepararse, mientras el ambiente, la naturaleza está pues también despertándose al sol del ser humano, que se está levantando para hacer su labor, para ganarse el pan, como diría coloquialmente. Entonces, también notamos algunos detalles, como por ejemplo que hay gallinas. Las gallinas se crían normalmente. Eso nos da a entender que el gaucho, aparte de dedicarse a la crianza de vacas, de ganado vacuno, también se puede dedicar a la crianza de aves, ¿no? De aves pequeñas, como la gallina. Y también nos indica pues que el gaucho, cuando sale a trabajar, también puede salir con su caballo, ya que son jinetes normalmente, van con sus espuelas necesarias para montar el caballo, después también el lazo, un rebenque, y los tíos pues relinchan los caballitos ahí, ¿verdad? Entonces, está toda esta escena, pues vamos a decir, una escena familiar que te remita a cierta nostalgia, cierto alivio, pues que produce una escena cotidiana, ¿no? Que nos produce un alivio de decir, bueno, en la mañana yo me levanto, tranquilo, me tomo mi café, tomo el carro con toda tranquilidad, tomo acá, espero un rato que pase el bus y llego ahí con el carrito mientras veo el tráfico, escucho mi mañana matutina, mis risas, y ese escenario pues adaptado a la vida del gaucho. El gaucho es una vida rural, una vida ganadera y una vida pues de jinete. Y esto pues nos está dando el setup, como le dicen en inglés, para lo que viene después, que lamentablemente creo que no acaba muy bien, ¿verdad? Claro, ¿no? Entonces, efectivamente, como vemos, el gaucho tiene la obra en sí misma, va alternando. Comenzó hablando de sí mismo, ¿no? Comenzó hablando de la tragedia en la que ya está viviendo ese momento. Y luego cambió de temporalidad y comienza a hablar durante algunas estrofas de esta época en que vivió en tranquilidad, ¿no? Y habla de cómo era un personaje observador, un personaje que sabía distinguir, por ejemplo, las diferentes actividades que ellos realizaban. Es decir, no eran gente ociosa, no eran gente que perdía el tiempo, no. Esto se remarca en estas estrofas mediante una palabra que los argentinos emplean ahora, ¿no? Ellos no dicen el trabajo, sino el laburo, ¿no? El laburo, voy a laburar. Eso se emplea hasta ahora. Entonces, por eso aquí en una de esas estrofas, que usted ha leído, dice diferencia, ¿no? Diferencia entre otros gauchos, ¿no? Dice, se ata las espuelas, se sale el otro cantando, uno busca un pellón blando, un lazo, otro un rebenque, y los pingos relinchando los llaman desde el palenque, ¿no? Muchos de estos elementos los va a rescatar muchos tiempo después Jorge Luis Borges, cuando hable, y eso lo vamos a hacer también un poco más adelante, cuando vemos cómo el propio Jorge Luis Borges ya en el siglo XX se remite a ciertas escenas de la vida del gaucho, ¿no? Entonces esto es importante porque está refiriendo a la vida activa, a la vida productiva, a la vida rural, agraria, ganadera, ¿no? Como padre de familia, como hombre integrado a un espacio de austeridad al que él sabe obtener, diríamos, provecho mediante esta vida
tranquila, parece una vida idílica. Realmente es algo admirable, ¿no? Como aquí no se nota la presencia del Estado, que ahora es tan agobiante, que hace de nuestra vida un espacio muy conflictivo en todos los aspectos, ¿no? En cambio, esta época que el gaucho evoca es la época dorada para ellos, la época de la austeridad, son los comienzos de esta vida americana simbolizada en este personaje que, sin embargo, fíjese, participó también como soldado en la independencia. Sin embargo, cuando los intereses económicos de los privilegiados, ¿no?, quieren desarrollarse más, ¿a quién emplean? A los sectores pobres, a los sectores de vida austera, como es el caso del gaucho. Eso creo que es el tono también de las estrofas que continúa, que enumera en forma muy original, en forma muy conmovedora el gaucho. Señorita Loero, pedimos que continúe con las dos siguientes estrofas. Bien. El que era piñón domador enderezaba el corral. Ande el animal, que se la revela. Y más malo que su abuela, se hacía astillas el bagual. Y allí el gaucho inteligente, en cuanto al potro herriendo, los cueros se acomodó y se le sentó enseguida, que el hombre muestra en la vida la astucia que Dios le dio. En la primera estrofa habla de aquel gaucho que se dedicaba a domar ¿no? El domador. De vacas o de caballos. Bufidos. Y en la última parte dice, y más malo que su abuela se hacía astillas el bagual, o sea, hablando de estos animales salvajes, o sea, que se ponían hostiles contra los humanos, el domador tenía que arreglárselas para calmarlos, más el trabajo del gaucho, del que se dedicaba a esto. Y en la segunda estrofa habla más de la labor del jinete, del gaucho, y de su inteligencia al hacerlo, ¿no? Su dedicación con los caballos y cómo los arrienda y los acomoda y todo. Y en la última parte habla que el hombre muestra de la astucia que Dios le dio. O sea, esto es lo que Dios le dio al gaucho, ¿no? Esto es lo que él conocía y era bueno en ello. Sí, interesante porque en estas dos estrofas, como ha señalado la señorita Loera, en la primera de ellas, porque efectivamente, y esto es algo que se da en la realidad, lo he visto, lo he vivido en una época, en mis primeros años, en que, por ejemplo, el caballo primero hay que domarlo, primero hay que, porque el caballo nace libre, ¿no? Y el hombre le impone, diríamos, la tarea de trabajar, no es de trabajar, pero viene esa etapa que está descrita en esta sextina, cuando dice, el que era peón, no dice peón, ¿no? Sino el que era peón domador enderezaba el corral ande el animal. Ya hemos dicho que nunca dice dónde, sino ande el animal. Bufidos, que se las pela, ¿no? Bufidos, el animal se pone nervioso. ¿Por qué? Porque alguien viene a domarlo. Y más malo que su abuela, se hacía astillas el bagual. En cambio, ya esta otra etapa en que ya el caballo está domado, ¿no? Puede ser ese u otro animal que ya ha sido domado, y en la que aparece claramente ya el gaucho en su condición de jinete, ¿no? Dice, y ahí el gaucho inteligente, en cuanto al potro enriendó, ¿no? Le puso las riendas, los cueros le acomodó y se le sentó enseguida, que el hombre muestra en la vida la astucia que Dios le dio. Creo que estos son dos momentos, ¿no?, de la relación que hay entre el hombre y el animal, ¿no? Entre el hombre y el animal. La primera etapa en la que el hombre tiene que domar, tiene que dominar, y el segundo momento
en que ya el jinete impone su condición de ser más inteligente que el animal y lo somete a sus designios, ¿no? Muy bien, entonces la señorita Loero, el señor Medina, por favor, continúe usted con esta vida del gaucho. A ver, y en las playas corcoviando, Pedazo se hacía el sotreta, mientras él por las paletas le jugaba a las lloronas, y al ruido de las caronas salía haciéndose gambeta. A tiempos, si era un orgullo ver jinetear un paisano, cuando era gaucho vaquiano, aunque el potro se voliase, no había uno que no parase con el cabresto en la mano. Aquí vemos cómo es una palabra de admiración o de recuerdo heroico, si se quiere, de la gran destreza que tenía el gaucho en el dominio de los animales y de los caballos, y cómo él podía, con la experiencia, llegar a ser pues un experto, aunque, y utilizando acá algunos términos, dice, se hacía el sotreta. El sotreta se refiere al caballo, es un sinónimo, sí. O también podría significar el lunfardo, que hacía el canalla o el tonto. Claro. Y sin embargo, dice, él, por las paletas, le jugaba a las lloronas. Las lloronas son los ijares, esos dientecitos que se ponen detrás de las escuelas. Y salía haciendo las gambetas. Sí. Y era un tiempo tan heroico, por así decirlo, que él se sentía con mucho orgullo ver jinetear a un paisano. ¿Por qué? Porque llegó a ser un vaquiano, un experto consumado. Y aunque se aturda, o sea, se foliarse el potro, él no había, simplemente lo detenía, lo tranquilizaba, y así podía llegar a completar la tarea. Es decir, es una descripción respecto a la destreza del gaucho en su oficio. Y como decía antes, no es un retrato psicológico, sino como el retrato de todo un pueblo que llegaba a dominar a la perfección y de una forma muy bucólica su oficio, digamos, que hacía en el cambio, y la libertad que tenía para hacerlo, porque prácticamente lo llevaba en las años, ¿no? Sí. Un favor, acá en esa estrofa que usted ha leído, quiero hacer una pequeña aclaración. A ver, usted ha leído, voy a ubicar acá yo también, dice, y en las playas corcoviando, y como esta edición que tengo acá, mejor dicho el libro, 20, dice playa, terreno llano y despejado, sin matorrales, hasta ahí vamos bien, ¿no? Dice, y en las playas corcoviando, pedazos se hacía el sotreta, y acá sotreta aparece como caballo viejo e inútil, ¿ya? Por si acaso. Claro, mientras él, por las paletas... En un diccionario de lunfardo, sí, he encontrado que sotreta significa canalla o mentecato. Así es. O sea, son dos acepciones y habría que ver cuál es la que usó, claro, ya que el lunfardo está relacionado con los términos, digamos, populares, ¿no? Sí, eso es lo que quería comprobar, porque acá me parece que hay una estrofa que no le he transcrito bien. Déjeme por eso unos minutos. Y las playas corcoviando, pedazos hacía el sotreta, mientras él por las paletas, paleta dice cuarto delantero de un caballo o una res, junto al cuello, ¿no? Y mientras él por las paletas le jugaba las lloronas. Lloronas, nombre que el gaucho da a las espuelas de doma, ¿no? Tiene su léxico, pues, ¿no? Le jugaba las lloronas, y al ruido de las caronas, ¿no? Y al ruido de las caronas son piezas de suela. La carona está sí, con el asiento, así es, para la montura, o cuero crudo que se sitúa bajo el asiento del recado o apero del caballo, ¿no? Salía
haciéndose las gambetas. Las gambetas también sabemos lo que significa, ¿no? Movimientos sí, ágiles. movimientos, lo que se habla en el fútbol, ¿no? Déjenme un momento, por favor, acá, a tiempos, sí, luego dice, a tiempos, si era un orgullo ver jinetear un paisano, está bien, cuando era gaucho vaquiano, claro, experimentado. Yo he encontrado acá que es experto, experimentado. Sí, aunque el potro se bolease, ayudarle a los peones. Se aturdiese. Caiban, ¿no? Dice, claro, y aunque el potro se bolease, ¿no? Ayudarle a los peones, caiban muchos comedidos. No dice caían, sino caiban muchos comedidos, ¿no? Perdón un momentito, por favor. Ahí yo lo tengo distinto, sí. Sí, parece que caiban muchos comedidos. Acá ha habido, a ver, eran los días, no sé por qué razón, veros en la noche. Bueno, voy a guiarme a tiempo, sí, era un orgullo. Hasta donde estaba bien, se bolease, no había uno que no parase con el cabresto en la mano. Acá parece que he omitido a tiempos. Ya, entonces usted ha leído hasta caíban muchos cometidos, señor Medina, ¿no? Así es. Ya. Solo que esos dos últimos versos son diferentes. Así, sí. Acá no sé, alguna... Bueno, vamos a continuar con la lectura. Marcos, por favor, las dos siguientes estrofas. Eran los días del apuro y alboroto para hembraje, para preparar los potajes y obsequiar bien a la gente. Y así pues muy grandemente pasaba siempre el gauchaje. Venía la carne con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y buen vino, pero ha querido el destino que todo aquello acabara. Muy bien, ahí tiene dos estrofas que puede usted comentar. Bueno, en esta parte ya termina la descripción de lo que era la vida del gaucho. También está lo mismo, en esta primera estrofa hay mucho sobre que refleja claro, la humanidad. Son los momentos en que el gaucho festeja, ¿no? Porque usted sabe que la vida en todas las sociedades tiene dos componentes, el componente del trabajo y el componente de la diversión, el descanso, la fiesta, la reunión. Eso es lo que se remarca en estas dos estrofas que usted ha leído, ¿no? Continúe, por favor, con el comentario. Después de enumerar lo que es la parte del festejo y se queda lo de los pasteles y el buen vino, y en los últimos dos versos como que contrasta, es un poco más trágico y que ha querido el destino que todo aquello acabara. Sí, pues, ¿no? Son momentos de recuerdo de esas buenas épocas en que el gaucho disfrutaba dice, eran los días del apuro y alboroto para el hembraje. Hembraje es la forma de hablar de las mujeres, ¿no? El hembraje, y le había puesto acá, sin H, hembraje, por favor, corrijan este error mío, es con H, hembraje.
39 dice Embrague, otro colectivo de amplio uso en el habla gaucha, ¿no? Eran los días del apuro y alboroto para el embrague, para preparar los potajes y obsequiar bien a la gente, y así pues muy grandemente pasaba siempre el gauchaje, ¿no? La época de mejor, de más tranquilidad, de más felicidad, austeramente, pero ese era el modo, ¿no? Venía la carne con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y el buen vino, pero ha querido el destino que todo ello acabara, ¿no? Entonces ahí retoma la parte en que las cosas cambian, porque de pronto estamos en una felicidad, estamos en un equilibrio con la naturaleza, y de pronto, como ha ocurrido también con nosotros, así como le ocurrió al gaucho, pero como dice aquí, aquello el destino, que todo aquello acabara. Acá también el destino o la atmósfera, qué sé yo, ha querido que nosotros cambiemos de vida, ¿no? Y cambiemos de una manera, yo diría, muchísimo más drástica que el cambio del gaucho. Claro, ahora se puede sobrellevar hasta cierto punto este gran cambio, porque la vida es eso, la vida es sobre todo cambio para bien, cambio para mal, pero todo está cambiando constantemente porque todo está sometido a la autoridad, al peso del tiempo, al peso de una serie de factores que son parte de la vida, y la vida del ser humano, lo sabemos por experiencia, es sobre todo complicada, ¿no? Dentro de la sociedad, dentro de los países, o aún dentro de grupos pequeños, siempre estamos peleando, siempre estamos en plan de conflicto, como está ocurriendo. Fíjese qué coincidencia de leer esto, disculpen, en estos momentos en que también el Perú está pasando por un momento políticamente de incertidumbre, y todos nosotros, igual que este gaucho, no sabemos cómo van a cambiar las cosas, ¿no? Pues bien, Marcos, por estas observaciones, solo es todo. Fíjese cómo de pronto, luego de haber hablado de la situación de felicidad, viene el cambio, viene dentro de la historia narrada, viene la época de la adversidad, y él lo advierte en las dos estrofas finales de esta estrofa, que ha sido comentada y analizada por Marcos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pedirle nuevamente, por favor, al señor Osorio el que retome la lectura de las dos siguientes estrofas con los comentarios respectivos, y ya estamos acabando la parte para hacer algunos otros alcances. Ya estamos en el término, no nos falta sino las 4 o 5 estrofas nada más. Señor Osorio, por favor. Sí, por supuesto. Empiezo. Estaba el gaucho en su pago con toda seguridad, pero ahora barbaridad, la cosa anda tan fruncida que gasta el pobre la vida en juicio de la autoridad. Pues si usted pisa en su rancho, y si el alcalde lo sabe, lo gasta lo mismo que ave, aunque su mujer aborde. No hay tiempo que nos acabe, ni tiempo que nos recorra. Para decir en primer lugar, nos está poniendo en contexto el primer verso. Está el gaucho en su pago, sí, con toda seguridad, está tranquilo, está seguro, está confiado, pero el tercer verso nos introduce el momento de tensión. Claro. Aura barbaridad, sí, la cosa anda tan fruncida que gasta el pobre la vida. Hasta aquí ya nos está metiendo en la tensión. Claro. Y ahora viene
la razón de toda esta tensión, en huir de la autoridad. En huir de la autoridad. La autoridad, ¿no? Claro. es un ente del que se debe huir. El gaucho huye de la autoridad porque esta autoridad es violenta. O al menos esto es lo que se nota. Esta Claro. autoridad va en contra del gaucho y si no, no habría otra razón por la que el gaucho Claro. huyera. Si la autoridad fuera benevolente, si fuera curiosa, simplemente el gaucho no tendría por qué huir. Sí, Y claro. sobre todo por toda la construcción, pues de significado que va adquiriendo a medida que avanzamos. Pues si usted piensa, y no solamente a nivel significado, sino también a nivel pues de relato, porque Ajá. está relatando Sí. también una situación. Pues si usted pisa en su rancho y si el alcalde lo sabe, lo caza mismo que ave, o sea, lo caza le lo da, mismo lo que atrapa, ave, ¿no? Lo atrapa. y bueno, pues cuando alguien te caza, no es con fines positivos a menudo, Claro. no es caza deportiva, esto es persecución étnica. Sí. Entonces pues nos está poniendo un caso que sucede en el cual pues si el gaucho se mete en un territorio pues que supuestamente o que nominalmente le pertenece o que está bajo la jurisdicción de un alcalde, Ujú. el alcalde se entera, el alcalde va a lanzar su ofensiva, va a ser violento, va a disponerse a usar la violencia contra el gaucho. Y esto pues se remata con la idea que también se recalca en los dos versos finales de la estrofa anterior a la que claro. leí, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, pero ha querido el destino que toda aquella cagada. Esa vida tranquila, esa vida pacífica, digamos, esa vida productiva, esa vida tradicional, acaba y se recalca con todo lo que nos comenta sobre la persecución del Estado. No hay tiempo Claro. que nos acabe, ni tiempo que nos se corte. Así No hay, es, sí. no hay una época prístina, eterna. Todo el tiempo cambia, y en este caso cambia para mal del gaucho. Para mal, claro, Y sí. esto pues redunda en su aniquilación. Sí, gracias. Muy interesante esta comparación que hace el gaucho en esta estrofa que usted ha analizado, cuando los dos versos finales dice, no hay tiempo que no se acabe, lo cual es una verdad total, ¿no? Ni tiento que no se corte. Cuando habla de tiento, está hablando de lo que llamamos nosotros la soga, ¿no? Igual la soga se usa tanto que hay momentos que también se corta, así como también la vida tiene una cierta duración y luego también se corta, ¿no? Gracias por sus comentarios, ¿no? Y vamos a pedir ahora a Loero, ya estamos terminando, esta es ya la penúltima estrofa. Loero, por favor, veamos estas dos estrofas y los comentarios respectivos. Y al punto vese por muerto si el alcalde lo golea, pues ay, no más le apea, con una felpa de palos, y después dicen que es malo el gaucho si los pelea, y el lomo le hinchan golpes y le rompen la cabeza, y luego con ligereza lo amarran codo con codo, y para el cepo lo enderieza. De Y en la ¿no? primera estrofa habla de cómo el gaucho debe darse por muerto si la autoridad lo alcanza, ¿no? El alcalde es esta imagen de la autoridad que ejerce cierta violencia sobre el gaucho sin justificación y en demasía, ¿no? Por eso dice con una felpa de palos. Y si el gaucho busca hasta esta autoridad injusta, va a ser culpado, ¿no? La víctima se vuelve en el culpable y es aquel malo, ¿no? Esa es la imagen que le quieren dar al gaucho. Y luego en la siguiente estrofa se explica, se amplía cómo esta violencia es ejercida, ¿no? Sobre los golpes, cómo le rompen la cabeza y cómo finalmente lo amarran y le quitan toda su libertad. Claro. Y después de quitarle toda su dignidad y su integridad, simplemente ya le quitan la libertad.
Sí, sí, gracias señorita Loero, efectivamente estamos viendo ya este segundo canto en el cual se ve las diversas formas a través de las cuales el gaucho fue maltratado, fue golpeado, fue encarcelado, y todo eso simple y llanamente con la finalidad de beneficiar a las políticas del gobierno que tenían como propósito desaparecer a estos dos sectores, ¿no? Tanto el gaucho como el indio. Claro, el indio también estaba ahí en ese inmenso territorio, pero hasta donde sepamos, ¿no? El indio tenía una vida más nómade, una vida menos de interacción con los demás. Eran en realidad estos indios más violentos, ¿no? Más violentos, por eso se considera a un poema de Esteban Echeverría, La cautiva, como una obra en la cual se puede ver el accionar de los indios que cometían delitos, iban hasta un poblado y simple y llanamente secuestraban a las mujeres y se las llevaban, ¿no? Y sobre esto también hay un cuento de Borges, en su momento lo vamos a señalar también, el caso comparativo que establece Jorge Luis Borges entre una mujer blanca, ¿no? Que es el caso de La cautiva, que rechaza el secuestro y lucha por la libertad, y en otra historia muy posterior de Borges, el caso en cambio de una mujer blanca, ¿no? Que se había casado creo con un argentino y que fue raptada por los indios, y curiosamente ella sí se adaptó a la vida de estos indios, ¿no? Son cosas que se dan en la realidad y en la ficción, y en un texto de Borges se da esta diferente conducta que asumen los personajes. Y para terminar con este comentario, vamos a pedirle a Marcos que nos lea las dos últimas estrofas de esta antología. Ahí comienza con su sustrato, porque ya no hay salvación, y que usted quiera o no quiera, lo mandan a la frontera o lo echan a un batallón. Así empezaron mis males, lo mismo que los de tantos. Si gustan en otros cantos, les diré lo que es sufrir. Después que uno está perdido, no lo salvan ni los santos. Bueno, aquí comienza ya como el pesimismo por su esta actual persecución, después de recordar lo que era la vida anterior en el hogar, la vida cotidiana, empieza con el relato sobre las desgracias. Sí, bueno, efectivamente, como usted ha señalado, aunque vamos a ver acá en el diccionario, tengo acá a la mano, ahí comienzan sus desgracias, sí, pues, ahí comienza, ahí principia el pericón. Pericón es baile muy típico del Río de la Plata con acompañamiento de guitarra. No hay que aclarar el carácter metafórico que aquí tiene, ¿no? Claro, con ese ahí principia el pericón, es decir, ahí comienza el baile de las persecuciones, ¿no? Porque no hay salvación, y que usted quiera o no quiera, lo mandan a la frontera o lo echan a un batallón. Lo mandaban a la frontera justamente para combatir con los indios, ¿no? Para matar a los indios y para que Argentina pudiera ser ese país europeizado que fue especialmente en el siglo XIX, situación que se mantiene hasta hoy, pero ya vemos que el Martín Fierro nos ha permitido
recordar toda esta tragedia de un grupo que, siendo prácticamente originario de ese territorio, fue destruido, fue extinguido por las políticas de modernización, que es lo que ha ocurrido en muchas partes del mundo y que ha tenido como protagonistas lamentablemente a sociedades europeas que, por estar más avanzadas en lo tecnológico, en lo bélico, no tuvieron reparos en venir a este nuevo continente y hacer las tropelías que hicieron durante mucho tiempo. Y lo terrible en el caso del gaucho es que él sufre este exterminio, ¿no? Ya en plena etapa republicana. Eso es lo que, en plena etapa de la independencia, eso es lo que hay que destacar, ¿no? Bueno, hemos concluido con esas estrofas. Quiero leerles algunas páginas referentes a muchos conceptos que ya ustedes han mencionado, pero no está de más porque más adelante vamos a establecer comparaciones con Borges. Y antes de pasar a otro tema que será el de la poesía americana, que ya haremos el jueves, quería leer algunas líneas, aspectos de la creación poética de esta edición. Bueno, los personajes ya los conocen. El principal es Martín Fierro, pero luego aparecen en el desarrollo de la historia otros personajes. Cruz, por ejemplo, que es otro personaje famoso que también participa en un cuento de Borges, donde Cruz es el amigo de Martín Fierro. Más adelante se verá en la obra. Veamos qué dice este libro sobre aspectos de la creación poética para complementar lo que hemos señalado y lo que ustedes sobre todo han aportado a través de esta lectura, que les recomiendo completarla más adelante, leerla en su totalidad, ¿no? Dice aquí: de cuanto habíamos dicho, se desprende, suponemos, que lo que en la obra es representación, según la terminología de Bühler, queda vivificado por la funcionalidad estética de su lenguaje, la misma que la sitúa a gran distancia de los escritores noblemente panfletarios, noblemente panfletarios de Hernández. O sea que Hernández se esforzó, ¿no? Porque era un panfletario, era un periodista, era un luchador, y se le ocurrió, sin embargo, hacer esta obra en favor de la defensa del gaucho. Como ya hemos aclarado desde el primer momento, los ideales de justicia de que rebosa el texto no garantizaban en modo alguno el valor literario de este. El texto puede llamarse poema, y poema social por añadidura, porque encierra ante todo esa secreta condición mediante la cual el material que se ha recogido de la realidad exterior al poeta queda trabado y armonizado en un sentido profundo mediante la magia de la palabra, en la cual se sume y se trasciende. Hernández se planteó su obra con todo rigor de su voluntad de composición. Es muestra evidente lo que expone en su carta prólogo a don José Zoilo Míguez. Creo que hemos leído esa carta que precede a la primera parte, y en sus 4 palabras de conversación con los lectores proemio a la segunda. Esto es lo que dice en la segunda parte. Me he esforzado, dice en aquella, en presentar un tipo que personificara el carácter de nuestros gauchos, concentrando el modo de ser, de sentir, de pensar y de expresarse que le es peculiar, dotándolo con todos los juegos de su imaginación llena de imágenes y de colorido. Ahí termina la cita. Luego continúa este texto, dice: más adelante añade que se ha empeñado en imitar
ese estilo abundante en metáforas. Efectivamente hemos descubierto la presencia de metáforas y su empleo constante de comparaciones, en copiar sus reflexiones, en dibujar el orden de sus impresiones y de sus afectos, en retratar, en fin, ese tipo original de nuestras pampas. Evidentemente esta exposición constituye todo un planteamiento de procedimientos técnicos, literarios, claro, porque recurre a la descripción, a la narración, al diálogo, ¿no?, a la evocación, que esta exposición constituye todo un planteamiento de procedimientos técnicos, literarios, que subrayan ese propósito de composición y revelan a la vez que la obra no está concebida como un arrebato romántico. A esto podríamos añadir lo expuesto en 4 palabras acerca de las motivaciones del gaucho al cantar su preferencia por el octosílabo. La intencionalidad realista, copiar, retratar, es evidente, pero insistamos, se trata de un realismo muy distinto al que Hernández encauzaba por los canales periodísticos y parlamentarios. Recoger los juegos de imaginación del gaucho requería llevar a cabo también un acto de imaginación y consecuentemente de libertad. En este sentido podemos afirmar que Hernández hizo con su Martín Fierro y con todos los demás personajes del poema lo que todo creador auténtico fingir su realidad, siendo básicamente reales, trasladarlos a una realidad literaria que no traiciona aquella de la que proceden, pero tiene a la vez su propia inmanencia. Esto es lo que le permite, por ejemplo, manejar a sus criaturas con esa licencia llena de fresco ingenuismo en sus entradas y salidas, crear la ambigüedad respecto a quién sea en ciertos momentos el relator de los hechos y utilizar preferentemente una forma estrófica distintas a las usadas habitualmente por los gauchos. Por lo demás, piénsese en el reproche de Borges, ¿ve? Acá aparece Borges, sobre determinadas formalidades, tonalidades de sentimiento que él considera impropias del hombre de la pampa, y en las objeciones de no pocos eruditos sobre inexactitudes lingüísticas del poema, rupturas, en fin, de la norma por todas partes. ¿Construyó Hernández a partir de estos supuestos un poema épico? Así lo han venido sosteniendo muchos críticos desde Lugones, al cual pertenece esta rotunda afirmación. Como todo poema épico, el nuestro expresa la vida heroica de la raza, su lucha por la libertad, contra las adversidades y la injusticia. Martín Fierro es el campeón del derecho que le han arrebatado, el campeador del ciclo heroico que las leyendas españolas inmortalizaron 7 u 8 siglos antes. Veamos ahora otra opinión un poco diferente. Otros lo niegan con no menor energía, y me refiero a un autor conocido como es Américo Castro, ¿no? Así Américo Castro, quien asegura que el poema surge en un ámbito que nada tiene que ver con el estado de civilización de la Europa medieval. Además añade, las gestas medievales fueron escritas en el idioma usado por sus autores, que era el más alto posible del habla que la gente entendía, y no en ninguna jerga a la vez rústica y convencional como sucede con la obra de Hernández. Martín Fierro, continúa, es un héroe posromántico, gemebundo y sentencioso, que de ningún modo puede emparentar con los antiguos adalides. Más acertada nos parece la postura de Ricardo Rojas, quien, desentendiéndose con muy buen acuerdo de la consideración escrupulosa del género literario, decía: el Martín Fierro es el espíritu de la tierra natal,
contándonos bajo el emblema de una leyenda primitiva la génesis de la civilización en la pampa y las angustias del hombre en la bravía inmensidad del desierto, a la vez que el anhelo del héroe por la justicia frente a la dura organización social del pueblo al cual pertenece. Si esto es ser una epopeya, séalo en buena hora el poema de Hernández. Si no lo es, allá se queden en paz los retóricos y sus bártulos. Dice, para terminar, dice, por nuestra parte, estimamos ante todo que cada cual puede hacer su propia lectura, aunque siempre nos parecerá excesivo calificar de héroe, ni en el sentido de Castro, ni en el de Rojas, a Fierro. Estamos ciertamente ante un poema narrativo épico, solo en la medida que lo puede ser un romance tardío de tipo novelesco, de discreto empaque heroico y entreverado de lirismo. En consecuencia, aceptamos de un modo general con Unamuno que en Martín Fierro se compenetran y como que se funden íntimamente el elemento épico y lírico, ¿no? Que es lo que dice Hernández. Entonces, como ustedes pueden ver, esta obra ha sido muy polémica, ¿no? Ha sido muy debatida, tanto entre los propios argentinos como entre los españoles, lógicamente porque José Hernández recurrió a una serie de procedimientos del lenguaje español, del lenguaje literario español, pero estaba en todo su derecho, ¿no? Estaba en toda libertad de usar la sextina hernandiana o hernandina, como se dice, y con ello tenía todo el derecho del mundo, este literato del siglo XIX, tenía el derecho de dar voz a quienes no tienen voz, ¿no? Y lo hizo respetando el lenguaje que estos hombres antepasados nuestros, ¿no? Porque estábamos en un curso de literatura hispanoamericana, estos hombres pues lucharon, ¿no? En su momento por su libertad, por su propia vida. Lamentablemente, como ha ocurrido muchas veces en nuestras historias del mundo, lamentablemente estos grupos han sido arrasados. Y ya hemos dicho en alguna clase anterior que hay bastantes semejanzas en el modo en cómo fueron arrasados los gauchos por sus propios compatriotas, y lo que ocurrió también en los Estados Unidos, donde los ingleses también se vinieron por millares desde Inglaterra y se apoderaron de un país tan grande como son los Estados Unidos. Se hicieron dueños de ese país y ahí pues se convirtieron, ¿no?, en un país poderosísimo que incluso se da ahora el lujo de querer negar la presencia de los migrantes, ¿no?, desde el otro gran conflicto. Pero bueno, fueron historias, qué curioso, historias de nuestro continente, tanto en su parte más al norte, que es Estados Unidos, donde los ingleses se apoderaron literalmente de ese país, ¿no?, redujeron a los indígenas, y el caso de Argentina, que por el contrario se europeizó, se llenó de europeos, ¿no?, y además de ello prácticamente extinguió a los gauchos, ¿no?, y aunque ahora se les llame gauchos, aunque ellos canten el Martín Fierro, lo cierto es que la modernidad en esa parte de Hispanoamérica terminó con la vida de estos antepasados nuestros, ¿no? Bueno, ahí vamos a terminar. Quería señalarles que en la próxima clase vamos a leer este texto que ustedes tienen en la antología, que es el de Juan María Gutiérrez. Y ya les diré por qué razones quiero destacar o quiero rescatar la presencia de Juan María Gutiérrez, que también es un argentino con sus propios valores, contemporáneo más o menos, no, es anterior a José Hernández. Él
pertenece más bien a épocas anteriores, pero fue un gran, pertenece al grupo de los románticos, ¿no? Entonces, él también tuvo oportunidad seguramente de escribir sobre el gaucho, pero acá hemos seleccionado de él unas páginas sobre la poesía americana. Vamos a ver qué nos dice en la próxima clase acerca de la poesía americana, que como sabemos también es una mezcla, ¿no?, de la poesía que pudo haber existido antes de la llegada de estos conquistadores, con el español, ¿no?, que vino con los conquistadores y trajeron y difundieron una literatura hispanoamericana que es la que estamos estudiando. Entonces, por el momento nos vamos a quedar aquí y continuamos en la próxima. Y traigan ustedes en todo caso también algunos otros textos en los que podamos intercambiar ideas y conceptos acerca de la poesía americana, ¿no? Siendo el Martín Fierro también, yo creo, a su modo, una expresión de poesía americana. Muchas gracias y muy buenas tardes, y a todos los 4 alumnos les agradezco por su participación constante y que espero que haya sido un estímulo para conocer esta obra de nuestro pasado hispanoamericano de hace 200 años, o un poco menos, porque el gaucho, lo interesante es, como les decía en la reunión anterior, es que fuese esa coincidencia entre la publicación de Martín Fierro y la publicación de las tradiciones de don Ricardo Palma, ¿no? Pues esa coincidencia, dos de las obras más representativas del siglo XIX. Bueno, muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta el jueves.